Buenas tardes. A mí me toca hacer la presentación o la introducción del tema que es lo importante, que es lo que viene después. Yo lo único que voy a hacer es durante estos 15 minutos un poco reflejar cuál es la problemática que tenemos hoy de maleza, y es nada más que un enunciado de títulos. Si montamos en una transparencia o en un slide todos los mapas de la REM, y dentro de esos mapas de la REM posicionamos Córdoba, tenemos claramente cuál es la foto que tiene hoy la provincia de Córdoba con respecto a las malezas resistentes. O sea, donde se hace agricultura en Córdoba hay malezas resistentes. Y esto tiene que ver con los últimos 20 años de siembra directa, en parte. ¿Qué es lo que tenemos en Córdoba? Históricamente las gramíneas eran la problemática de Córdoba, hasta que en el año 2013-14 apareció Amaranthus. Nuestra preocupación era cómo controlábamos gramíneas en los lotes productivos, con una hermosa colección de ellas, empezando con Sinon hirsutus, sorgo de Alepo, Eleucine, Urocloa, Equinocloa, todas resistentes a glifosato. Y a partir del año 2013-2014, preocupados nosotros con la presencia de Amaranthus palmeri en el suroeste de la provincia de Córdoba, nos topamos, porque fue eso, nos hablaron por teléfono, nos hicieron parar en un viaje que veníamos de vuelta al sur, en Laborde, en Canals, y nos mostraron nuevamente Amaranthus hybridus, que se había escapado de los sistemas de control. Y vuelve al escenario Amaranthus hybridus, hoy rebautizado, era el antiguo Quitensis, que ya habíamos tenido un dolor de cabeza en el año 1996 con resistencia a imidazolinonas, por lo tanto resistencia a inhibidores de la ALS. Las gramíneas en la provincia de Córdoba, un problema, como le decía antes. Tenemos 5 biotipos resistentes al glifo, un biotipo resistente ya a graminicidas y un biotipo con resistencia múltiple, que es sorgo de Alepo. Y el panorama es que esto siga creciendo. O sea, esto no para acá. Esto es el inicio de una secuencia de eventos que van a ocurrir y van a seguir apareciendo, como todos los años la REN se encarga de poner una maleza nueva dentro del escenario resistente a un herbicida. Si vemos el último mapa de la REN y vemos sorgo de Alepo, asusta. Y hablamos para la provincia de Córdoba de más de 2.600.000 hectáreas con presencia de sorgo de Alepo, y en un caso con situaciones que son graves. Y si vemos la provincia de Córdoba, cuando nos vamos al norte, mucho peor es el cuadro de situación que tenemos. De hecho, era una base forrajera en el sistema en las zonas ganaderas del norte de Córdoba. Se eliminó con la siembra directa, se eliminó porque llegó el glifosato al escenario y permitió eliminarlo, erradicarlo de los lotes, pero volvió resistente a glifo. Y ahora resistente a FOB, y en un par de años resistente a DIN, porque todo lo que están usando ahora para matar sorgo de Alepo resistente a FOB es el primo hermano, otro graminicida. Si esto parece grave, es mucho más grave la presencia de yuyo colorado. Y le decía que en el año 13-14 estaba en esta zona, Canals, Wenceslao Escalante, Laborde, Arias, ahí empezó, fueron los primeros reportes de esta nueva avanzada, y lo que hemos tratado de graficar acá es cómo fue avanzando a través de los años y el poder que tiene diseminación. Esto fue 14-15, esto 15-16, 16-17, ya prácticamente estamos en Gualeguaychú, estamos en provincia de Buenos Aires, cada vez más adentro, y realmente pasa a ser una situación por demás de comprometida. En una encuesta que estamos terminando de procesar, que le hemos hecho con las agencias de extensión que están en toda esta zona núcleo,
podemos decir que prácticamente hay sobre casi 5 millones de hectáreas que han contestado los técnicos que están a cargo de las oficinas. Hay un 60-70% de presencia de sorgo de Alepo de yuyo colorado en esa superficie, y hay promedio un 30% de lotes afectados severamente. Entonces, eso magnifica dónde estamos parados hoy. Y con el agravante que esta última superficie del año 2016-17 se trilló. Son contados los espacios que no se trillaron, posiblemente alguna cabecera. El resto, donde había agricultura y podían entrar porque tenían piso, se trilló. No dejaron una planta sin trillar. Y la precisión que tienen las máquinas cosechadoras hoy nos permiten cosechar limpio, llevar materia prima al puerto, a lo mejor sin necesidad de pasar por una planta de acondicionado, pero si cosechamos limpio y teníamos yuyo colorado en los lotes, la mugre queda en el lote. Por lo tanto, la temporada esta que está por empezar va a ser mucho más complicada que la que pasó. Hoy tenemos Amaranthus, Híbridos y Palmeri resistente a inhibidores de la ALS, por lo tanto se me cae la mitad del vademecum. Todo lo que sea imidazolinonas, pivot, septer, todo lo que sea sulfonilureas como clorimurón deja de ser útil, todo lo que sea triazol pirimidina como Spider deja de ser útil. Tenemos biotipos resistentes a glifosato y a ALS, o sea, resistencia múltiple, y teníamos biotipos resistentes a glifosato, que fue la última barrera que pasaron. O sea, estos yuyos colorados se estaban escapando estos herbicidas preemergentes, pero todavía los repasos que hacíamos en los lotes con glifo los mantenían a raya. Hoy pasaron esta barrera, entonces aparece en su máxima expresión que los preemergentes que estamos utilizando no está dando el resultado que esperamos. Y ya tenemos resistencia múltiple. No solo que tenemos resistencia múltiple, sino que tenemos casos por demás de curiosos. Hay un lote de un productor en Rafael García que tiene resistencia a clorimurón y no a pivot. O sea, tiene resistencia a una sulfonilurea, pero no tiene resistencia a la imidazolinona. De hecho, 500 centímetros cúbicos en un ensayo en ese lote no dejó yuyo colorado. Pero los últimos 4 años usó clorimurón. Y la otra cara la tenemos en Montecristo, donde un productor que era distribuidor de BAF usó en los últimos 8 o 10 años Alteza. Entonces, todos los yuyos colorados que tenemos son resistentes a pivot y lo podemos controlar con clorimurón. O sea que realmente censa perfectamente bien qué es lo que estamos haciendo esta maleza y muestra la peor de las caras, que es la capacidad que tiene de tener biotipos resistentes a los herbicidas que le proponemos. Cuando vemos el mapa de la REM, que es lo último que ha sacado la REM, es cuando nos asustamos. Y vemos que la zona central es la más comprometida con la presencia de Amaranthus. La provincia de Córdoba tiene más de 6 millones de hectáreas y toda la zona argentina agrícola tiene alrededor de 13 millones de hectáreas. O sea que esperamos pasar el 50% de la superficie agrícola el año que viene. Cómodo. Y esto pasa a ser algo serio. Pero ya hace unos años atrás se planteaba qué era lo que generaba resistencia. Y había factores de riesgo que podían hacer que ese riesgo sea bajo o que ese riesgo sea alto. Y cuando uno analiza esto, que tiene ya 15 años, vemos que estamos posicionados en nuestro sistema productivo en un riesgo alto, terriblemente alto. Y es lo que estamos viendo como expresión dentro del sistema productivo. O sea, tenemos monocultivo, 8-2, soja, siembra directa continua, únicamente herbicidas como controladores de maleza, se abusó durante muchos años de un solo modo de acción, hay ahora antecedentes de controles pobres, la infectación de maleza es cada vez más alta, como veíamos esos mapas, y la resistencia empieza a ser común en la zona. Entonces estamos posicionados en un escenario
que todos los años va a aparecer una maleza resistente. ¿Y qué es lo que estamos haciendo para esto? Y bueno, la maleza resistente es una señal de un sistema productivo enfermo. Es como la fiebre. Si yo tengo fiebre, es porque tengo algo que me provoca la fiebre. O sea, ese sistema enfermo se expresa con la maleza. Algo estamos haciendo mal. ¿Y qué es lo que vemos? ¿Por qué ocurre esto? Herbicidas. Herbicidas como único mecanismo de control. Desconocimiento de su funcionamiento. Inadecuada rotación de los mecanismos de acción. Malezas. Incorrecta identificación. Seguimos yendo al campo a controlar gramíneas. ¿Qué gramínea? ¿Con qué herbicida? Escasa conocimiento de su biología. Nacen en octubre, vamos a hacer aplicaciones preemergentes en diciembre, porque vamos a sembrar en diciembre. Y cultivo, falta de rotación de cultivos. La importancia entonces es pensar en el sistema. No podemos ya pensar en el control. Tenemos que ver cómo estamos trabajando. Y para eso tenemos que invertir tiempo. Y el productor agropecuario siempre está ocupado, nunca tiene tiempo para prestar atención a la última propuesta. La prevención nunca llegó con la siembra directa a los capítulos de prevención. Entonces, cuando vemos prevención, esa es la principal fuente de diseminación que tenemos de las malezas resistentes. Hay 2 publicaciones que están en internet que hemos hecho con la gente de Manfredi, justamente mencionando cómo podemos limpiar las máquinas. Esto es un cangilón con 8 semillas de yuyo colorado, en un lote que tenía baja densidad de yuyo colorado. Esas 8 semillas son 8 plantas que el año que viene me van a producir exactamente 2.400.000 semillas, que no las mato con los inhibidores ALS ni las mato con glifo. Empieza por las cabeceras, es como comienza, donde realmente todos tenemos el mismo diagnóstico, es un problema de máquina, pero las máquinas siguen cosechando y no se limpian. Y de ahí se cargan un carretón y pasa a otro lado. Estos manchones, que son colas de máquina, no se deben trillar, aunque eso es un dolor de muela para el productor, porque una vez que terminó todo, tiene que empezar a hacer la limpieza de los manchones que dejó dentro de los lotes. Cuando hablamos de estrategia química, mecánica, cultural, decimos que hay que reinventar las maquinarias, hay que pensar en maquinarias para perennes, hay que pensar en nuevamente posicionar cultivos de cobertura, sobre todo para las malezas anuales. El control químico, estamos trabajando ya con solapados de herbicidas, estamos trabajando con triple mezcla, estamos hablando de mezcla, pero siempre tenemos que tener una hoja de ruta. Y esa hoja de ruta significa que tenemos que tener visto a 3, 4 años adelante para el problema del lote, qué vamos a hacer, qué herbicidas vamos a mezclar hoy, qué sigue la temporada que viene, qué sigue en el próximo cultivo en el próximo año. Control mecánico, muy rápido. Máquinas para controlar rizomas de sorgo de Alepo. Estas máquinas lo que hacen es cortar el rizoma sin modificar la superficie del suelo. Es como si pasara una sembradora. Pero dispongo a la planta a ser mucho más eficiente en el control del herbicida. Control cultural. Estamos proponiendo siembras aéreas arriba de los maíces, con cultivos de cobertura. Para evitar justamente eso. Todo el centro norte de Córdoba se hace maíz para hacer cobertura. Llega la temporada de viento y los rastrojos quedan en los callejones, en los alambres. En los últimos 3 años, en el proyecto que estamos llevando en conjunto en la universidad, hemos evaluado distintos cobertores y lo que vemos es que los cobertores pueden reducir en un 90% las malezas con respecto al barbecho que está a la par sin tratamiento de herbicida. O sea que el cobertor juega un papel importantísimo. Funcionan, hay un muy buen control de maleza y la adopción por parte de los productores es lo que nos muestra que vamos en buen camino. En el año 2014 volamos las primeras 28 hectáreas para mostrar que esto funcionaba. La última temporada hay 12.500 hectáreas voladas. Entonces me parece que ya el productor está viendo que esto es una práctica que puede darle resultado. Estamos pensando que tenemos que pensar en tecnologías de procesos. Esa tecnología de proceso es como un ferrocarril con un montón de vagones. Tenemos que poner los vagones que hacen falta justamente para poder combinar distintos tipos de mecanismos para poder derribar el control de las malezas. Tenemos que echar mano a todo, cultivos de cobertura,
culturales, mecánicos, la información y biología de las malezas, aplicaciones con sensores activos, la biotecnología, todo esto en su conjunto es un manejo integrado. Tenemos que echar mano a todos si queremos lograr un control eficiente de la maleza. Si no, las malezas nos ganan. ¿A dónde estamos yendo? Hoy hay rama negra ya resistente a glifo, hay un aviso de rama negra resistente a ALS, hay un lote en estudio con resistencia a DIM en el caso de sorgo de Alepo, hay una digitaria en estudio resistente a FOB, hay un papaforo en estudio resistente a glifo y hay un yuyo colorado que muy posiblemente a fin de año le van a anunciar que es resistente a 2,4-D. Y todavía no tenemos la tecnología en el campo. Como conclusión. Justo, ¿eh? La resistencia a los herbicidas es el resultado de la biología de las malezas y factores de manejo. No podemos cambiar la biología de la maleza. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de cambiar. Si nosotros no cambiamos la forma de mirar el sistema, no vamos a tener cambio, cada vez vamos a tener más malezas resistentes dentro del sistema. Muchísimas gracias.